Vamos a comenzar entonces con la parte 6, la parte ya final de este devocional titulado ¿Quién dijo miedo? Y durante las últimas semanas estuvimos leyendo al comienzo este versículo que ha sido como la insignia de lo que ha marcado este devocional. Quiero leértelo rápidamente, lo vas a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y dice de la siguiente manera: Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Exactamente, es el espíritu que Dios ha puesto en el corazón de cada uno, no uno de temor. Aquí dice en esta traducción timidez, no uno de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y te habrás dado cuenta, ya es algo de todas las semanas, el tiempo que vivimos hoy en día no es un tiempo que es extraño ni ajeno a el temor, el miedo. Es algo que prácticamente se vuelve algo de cada día, algo ya cotidiano. Es solamente encender el televisor, abrir tu teléfono, redes sociales, lo que sea, y te encontrarás con alguna guerra estalló en algún lado, alguna nueva enfermedad rara y extraña por otro, problemas económicos, la bolsa de valores, gobiernos que están aprobando leyes descabelladísimas, y en sí situaciones a nivel social que de verdad a algunos puede llegar a inundar su corazón de tal temor que es difícil dormir durante las noches. Vivimos en una temporada de que el miedo es algo de todos los días, En la Biblia, el término que se utiliza para miedo, el que se utiliza allí, miedo, viene de la raíz griega phobos. Y de esa misma palabra de phobos es de donde se deriva la palabra fobia, lo que conocemos hoy como fobias, que una fobia es nada más que un temor, un miedo descontrolado, un miedo que ya se desboca a un nivel que racionalmente no puede ser controlado. Y vimos nada más nombradas durante estas últimas semanas algunas de las fobias más comunes que lo más seguro habrás escuchado, qué sé yo, en una película, en un programa o algo, como por ejemplo la zoofobia, que es miedo a los animales, la claustrofobia, que es miedo a estar así en lugares reducidos, en lugares cerrados, como también está el contrario, que sería la agorafobia, que es miedo a los lugares amplios, abiertos y grandes. Esas son como las más comunes que de repente hemos escuchado, leído en algún artículo, en un libro, qué sé yo. Pero también hay unas que son un poquito raras. Un poquito raras y son un poquito fuera de lo común. Como por ejemplo la turofobia, que es el miedo al queso. Al queso. Otra también como la tripofobia, que es miedo a los agujeritos. Oye, ahora pensándolo bien, si es un pedazo de queso suizo te dan, y sufres las dos, Dios mío, qué lío. Porque te puede dar turofobia y tripofobia por los huequitos ahí del queso suizo. Y también esta palabra, y ya, esta es la parte 6 de este devocional. Estoy convencido que la voy a pronunciar bien. La hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Oh, ahí más o menos salió. Que sí, es una palabra larguísima, es un palabrón. No palabrón como esos. Es una palabra grande, Y significa miedo a las palabras grandes. Así que el solo nombrar la fobia da miedo. En total, existen alrededor de unas 470 fobias y contando. Porque en lo que médicos, en lo que psicólogos siguen estudiando cómo es el comportamiento de la psiquis, del cerebro humano ante el temor, siguen descubriendo que existen otras, pues. Y el miedo ciertamente es algo extraño, es algo raro,
Porque muchas veces puede ser por cosas sumamente reales, físicas, que puedes comprobar, que puedes ver, como por ejemplo las que te mencioné, zoofobia, miedo a los animales. Es algo que es tangible, que puede ver, como también miedo puede venir de cosas que son abstractas, que son pensamientos, como miedo al futuro, miedo al porvenir. O sea, el temor es algo extraño. Este devocional nos ha hecho meditar mucho acerca de lo que es el miedo, lo que es el temor. De repente durante estas últimas semanas nos hemos estado haciendo preguntas que jamás en tu vida imaginaste hacértelas. Pero no pudiéramos terminar este devocional sin hacernos la pregunta más obvia de todas. A veces la pregunta más obvia es la que nunca hacemos. La pregunta más obvia de todas. ¿Qué pasaría si así fuese por un día no tuvieses miedo a nada? A nada. ¿Te lo imaginas? ¿Qué sería? ¿Qué pasaría si por lo menos por un día de tu vida no tuvieras miedo a absolutamente nada? Por ejemplo, que por un día no tuvieras miedo ni al fracaso, no tuvieras miedo al futuro, no tuvieras miedo al rechazo, no tuvieras miedo a la enfermedad, no tuvieras miedo a nada. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si por lo menos 24 horas, un día entero, no tuvieses miedo a nada? ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? Lo que sería no tener miedo a absolutamente nada, ¿te lo imaginas? Si yo me lo imagino, wow, sería, qué sé yo, sentirme súper fuerte, súper confiado, cómodo, capaz de hacer lo que sea. Decir de que, hey, voy con todo, a lo que sea, cero miedo. ¿Quién dijo miedo? ¿Verdad? Sería lo normal, sería lo primero que sentirías. Pero mira, hay una historia en medio de los evangelios y es una de las lecciones más hermosas que Jesús deja a sus discípulos. Y la encontraremos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos del 23 en adelante. Quiero leértela aquí rápidamente. En el Evangelio de Mateo solamente son un par de versículos, pero hay algo muy rico en el centro de esta historia. Mira lo que dice. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Señor!, gritaron. ¡Sálvanos, que nos vamos a ahogar! Hombres de poca fe, contestó. ¿Por qué tienen miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Mira, quiero darte un poquito de contexto de esta historia. Jesús se encontraba con sus discípulos y después de haber experimentado unos sucesos milagrosos loquísimos, decide junto con ellos navegar a la otra orilla del mar de Galilea. Y de repente, mientras estaban navegando, se topan con una tormenta. Se desata así de repente una tormenta de la nada. Y la tormenta era tan fuerte que los discípulos de Jesús, a pesar de ser marineros adiestrados, expertos, gente que ya llevaba ya tiempo desarrollando esto, porque ojo, muchos de ellos esa era su manera de subsistir. Lo más seguro no era la primera tormenta a la que ellos se enfrentaban. Pero ¿qué es lo que sucede? De repente, ante tal escenario,
tuvieron mucho, mucho temor. Y en medio de aquel suceso, en medio de aquel escenario, le suelta a Jesús la siguiente pregunta: ¿por qué tienen miedo? Mira, muchas veces cuando leemos esta historia, y por lo menos las veces que se comparte, es muy típico pensar de que Jesús le hace esta pregunta en un tono de enojo, de regaño, pero a mí me gusta pensar que Jesús la hace en un tono de asombro. La hace en un tono de asombro pensando: ¿what? ¿Pero por qué tienen miedo? ¿Pero por qué tienen miedo? Porque si te pones a pensar, bastante irónico es preguntar eso. ¿Por qué preguntar a alguien en medio de una situación como la que estaban viendo, como una tormenta así súper fuerte, voraz, capaz de tragar la barca en la que estás? ¿Por qué preguntar por qué tienen miedo? Es algo ridículo, ¿verdad? Es algo loco, porque eso sería de repente como el equivalente a preguntarle a alguien que está nadando. Es como si tú te acercaras al borde de una piscina y le preguntaras a alguien que está allí nadando: oye, ¿por qué estás mojado? No tiene sentido. No tiene sentido. O de repente preguntarle a alguien que está así nada más con un suétercito así liviano en el Polo Norte, acercarte a donde él y decirle: oye, ¿por qué tienes frío? Ridículo, ¿verdad? Ridículo. Ya que es normal tener miedo. Es normal tener miedo ante una situación como la de una tormenta, como la que estaban enfrentando, como la que estaban pasando los discípulos. Más que nada es normal tener miedo ante una situación que te supera, en la que no tienes control de absolutamente nada. Es normal. La Biblia nos dice que las olas eran tan grandes en ese momento. Otro de los evangelios lo registra con más detalle. Las olas eran tan grandes en ese momento que cubrían la barca entera. ¿Te imaginas por un momento encontrarte en una situación similar? Yo no he navegado de esa manera y ya nada más de imaginármelo me da miedo. Me da mucho miedo. ¿Tú crees que estarías tranquilo, que estarías confiado en medio de una situación como esa? Claro que no. Y tampoco lo estaban los discípulos de Jesús en ese momento, quienes estaban aterrados, tenían miedo por sus vidas. Es normal tener miedo. Es normal sentirnos vulnerables ante el peligro o alguna situación fuera de nuestro control. Voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de niño tenían miedo a la oscuridad? O no sé si de adulto. Si de repente aquí alguno de adulto tiene miedo a la oscuridad. Pero ¿cuántos de niños le tenían miedo a la oscuridad? Estoy casi que 100% seguro que cada noche, cuando estabas a punto de caminar hacia tu cama, después de apagar la luz de ese interruptor, en ese lapso de tiempo en el que ibas del interruptor a tu cama, era como una carrera contra la muerte. Sentías de que alguna bestia del inframundo iba a salir de ese rincón oscuro y que te iba a devorar. Lo más seguro pensabas eso, ¿verdad? Pero qué curioso que en el momento que papá o mamá colocó una lamparita chiquita, ahí enchufada en el tomacorriente y encendida, ya de repente esa lamparita, esa luz chiquitita, era suficiente para que caminases tranquilo y confiado hasta tu cama y que pudieses dormir toda la noche. Esa lamparita chiquita, esa misma luz, es como la luz de Jesús ante los temores que da la vida. Parece que en ciertas ocasiones, de repente todo está en tu contra.
Nada a tu favor, solo oscuridad, solo temor. Pero aquella luz encendida, así sea tenue, así sea pequeña, es más que suficiente para hacerle frente a la más grande oscuridad. Ese es el poder de la luz de Jesús. Porque mientras más grande es la oscuridad, más brillante será su luz. Tener miedo ante los problemas es algo normal. Y nunca vamos a poder estar 100% tranquilos ante las adversidades que podrá traer la vida. En más de una ocasión nos veremos a estar envueltos en estos momentos en lo que no sabemos qué sucederá, y la duda se apodera de nuestro corazón y pensamos que ya estamos listos para la foto, que ya estamos listos, que este será tu fin. Pero ¿sabes? No es así. No es así. Nada de eso será tu fin. Nada de eso será tu fin. Mira lo que dice Isaías 41, verso 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. La diestra de mi justicia. Eso resuena en mí. Diestra, mano derecha, a la derecha del Padre. ¿Quién está? Jesús. Jesús es la diestra de la justicia de Dios. Jesús es la diestra de la justicia de Dios. Mira, puede ser que lo que en un momento pensabas que era tu fin, en realidad ese puede ser simple y sencillamente el comienzo de algo con Dios. Lo repito, lo que pensaste que era tu fin, puede ser que allí sea el punto de comienzo para algo maravilloso que está a punto de hacer Dios en tu vida, que es el camino de la fe y la confianza. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Vemos en esta historia que leímos hace un momento que Jesús no estaba flotando en el aire, ni que de repente salió un delfín y Jesús se trepó en la espalda del delfín y él estaba por allá navegando tranquilito mientras los discípulos estaban ahí pasándola mal ahí con las olas a punto de voltear la barca. No. Jesús estaba ¿dónde? En la barca. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús también experimentó las olas, también experimentó el mar embravecido, también experimentó el viento, los truenos, todo eso lo experimentó, porque Él también iba en la barca. Con esto te digo, Jesús va en tu barca. Jesús va en tu barca. Jesús conoce tus temores. Y por la temporada que estás atravesando, mejor que nadie. Si alguien te dice, ay, te entiendo. No, honestamente no. El único que te entiende y te comprende al 100% es Jesús. Y debido a que Él va en tu barca, lo primordial es que sepas que exactamente por esa razón no se puede hundir tu barca. Porque Jesús va en ella. Y lo segundo es que si estás ya cansado de temerle a la tormenta, ¿sabes qué? Será mejor que implementes otra estrategia, porque a lo mejor no estás navegando lo mejor que digamos en medio de esa tormenta. A lo mejor inclusive hasta tú mismo te metiste en la tormenta sin querer. Entrégale el timón a aquel capitán que no le tiene miedo a la tormenta, porque él nada más habla y la calla. Con esto te digo, confiemos en el Señor. Solo de ese modo podremos navegar en paz en medio de cualquier tormenta que nos traerá la vida, porque la vida trae muchas tormentas, créeme. La vida trae muchas tormentas, pero navegamos en paz en medio de la tormenta al entregar el control de la barca a Jesús. Que tu fe crezca y se haga cada vez más sólida, atravesando cada una de esas tormentas, porque el capitán de la barca
está por llevarte a aguas de calma y tranquilidad. ¿Quién dijo miedo? Estoy seguro que ninguno que tenga a Jesús en su barca dirá sí al miedo. Estoy seguro que quien tenga a Jesús en su barca, cuando le pregunten quién dijo miedo, yo no, porque mi confianza está puesta en aquel que nunca falla, en la diestra de la justicia de Dios, en Cristo Jesús, autor y perfeccionador de nuestra fe.